Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a un episodio más de El Mundo Según Alex. Hoy tenemos un mundo muy especial, un mundo que pues a muchos les cuesta entrar en ese mundo, pero vamos a verlo desde la perspectiva de la educación. Hoy veremos la educación especial. Bienvenida y bienvenido al Mundo Según Alex. Hoy me encuentro con Fanny Alfaro. Ella es profesora de educación especial con una maestría en innovación en educación. Y pues estoy muy contento de recibirte en este estudio, en este podcast. Gracias por venir, Fanny. Hola Alex, buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto que pues me hayas invitado a este episodio del podcast. Queremos hablar de la educación especial. Tú eres profesora en educación especial, hasta con maestría. Y quiero que nos cuentes por qué elegiste esa profesión. ¿Por qué irte por la educación especial, por educar a personas con algún tipo de discapacidad? Y ahorita nos cuentas cuáles son las maneras de educarlo. Pero ¿por qué te nació estudiar esto? Yo creo que era algo que ya venía desde muy chiquita. Básicamente yo desde niña jugaba con dar clases, ser maestra. Le enseñaba a mis hermanitos a los peluches. Cuando fui creciendo me fui interesando por la parte de la psicología. Me llamaba un poco la atención esa parte. Luego conocí un poquito de lo que es la rehabilitación, lo que hace el trabajo que hace el CRIT. Y pues de ahí como que me fui medio cambiando de parecer entre la psicología, rehabilitación y educación. Pero yo recuerdo mucho que en la primaria yo tenía una compañerita que era sorda. Uh-huh. Y ella se comunicaba mucho por lengua de señas. En ese entonces, pues la verdad no le prestaba tanto atención a qué era ni nada. Solamente ella pues sabía leer labios y había una que otra seña que nos enseñaban en la escuela para poder comunicarnos con ella. Y de ahí, pues la verdad fui como conociendo a otras personas que sin querer tenían algún tipo de discapacidad y ya como que haciendo una reflexión de esa parte de mi vida fue que digo, eso fue lo que más me llamó la atención. Luego, cuando yo estaba estudiando en la prepa, me acuerdo bien que la escuela donde yo estudié, lo que fue las dos coordinadoras de la carrera fueron precisamente a dar una plática en la prepa. Y de ahí me empezó como que a llamar mucho la atención, esta parte de la educación y la educación especial. Veía que como que se conjugaban las dos partes que me gustaban, que era un poco la parte de rehabilitación y la parte educativa. Y de ahí empecé como que a dudar si me iba por educación en la UADY, educación en la escuela, o sea, en la particular, o psicología. Eran como que mis tres opciones. Hasta que un amigo, sin querer, me presenta una canción de un artista que se llama Martín Valverde, la canción se llama Mi Niño Especial. Y ya de ahí, cuando yo me senté a escucharla, me puse a llorar y dije, no, o sea, de aquí soy. Y pues me moví bastante para estudiar en la escuela. Digo, yo estudié en la Eloísa Patrón, en la generación de 2011 al 2015. Y pues ya de ahí, pues entré en el 2011 a la escuela. Y de ahí me enamoré perdidamente de la carrera. Oye, ¿cuál es tu función para que lo entiendan los que nos ven y los que nos están escuchando? ¿Cuál es tu función principal al momento de dar una clase? ¿Qué es lo que elaboras o qué es lo que planeas para educar a personas con algún tipo de discapacidad? Para entender un poquito de este mundo hay que entender primero que existen dos modalidades de atención. Uh-huh. Lo que es el Centro de Atención Múltiple, el CAM, mayormente lo conocemos como el CAM, que es donde están principalmente los chicos que tienen esta discapacidad, que por alguna situación, principalmente la discapacidad, no logran acceder como que a la escuela común, como le llamamos, ¿no? Y tienen, ahí lo que les enseñan es precisamente a tener habilidades para la vida. Que aprendan a escribir su nombre, que aprendan a escribir para que puedan comunicarse, a tener un lenguaje, en el caso de las personas sordas, en el caso también de las personas mudas. Y les enseñan como que esta parte también del trabajo.
aprender un oficio para que puedan, pues, saber vivir, tener un ingreso, ¿no? Y también esa parte de la cuestión de ser independientes. Exacto. Porque muchos, pues, a veces no tienen esa capacidad o todavía no la han desarrollado. Entonces, ahí les enseñan esta parte de las habilidades para la independencia personal. Y, bueno, yo ahorita estoy trabajando en lo que es el Departamento de Unidad de Servicio de Apoyo, que es la USAER. Es Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER. Nosotros somos el equipo de apoyo de las escuelas primarias, secundarias y preescolar, primaria y secundaria. Nuestra función principal es, pues, ayudar a estos chicos que sabemos que tienen una discapacidad, pero que a lo mejor no está tan comprometida y pueden estar en la escuela, pero requieren algún tipo de apoyo, algún tipo de ajuste, algo que tal vez el maestro de grupo regular, como le llamamos, no ha logrado percibir, porque pues entendemos igual que son muchos muchachos o muchos niños. En este caso, pues yo trabajo en secundarias y la verdad es que sí, los grupos son muy, muy grandes. Son de mínimo de 30, mínimo. Wow. Tenemos grupos que son hasta de 50. Y pues obviamente el maestro no se va a poner a hacer como que... a reflexionar un poco de esta parte de qué necesita él, sino cómo congenio todo mi contenido para todo el grupo, ¿no? Entonces, Pero, nosotros por ejemplo, ahí entramos. perdón, por ejemplo, el maestro titular, por así llamarlo, de alguna manera, cuando ellos detectan alguno Sí. y los canalizan con Sí. ustedes. Sí, el proceso que nosotros llevamos es desde... Mayormente nos dicen que sea desde el inicio del curso escolar. Sabemos que no siempre es así porque de repente hay casos que no se van notando sino hasta más adelante. Entonces el proceso que seguimos es principalmente es tener la comunicación con el docente de grupo. En el caso de primaria pues es la verdad bastante pues sencillo porque es un maestro y con el que puedes tener más comunicación. En el caso de secundaria es un poco más complejo porque son en un grado hay hasta 7 maestros. Claro. Y no tenemos el tiempo para estar platicando con todos, porque la mayoría de los maestros ahorita tienen de 1 a 2 o 3 escuelas. Entonces llegan a una escuela, dan su clase y se van, llegan y así. No, entonces no tenemos tanta comunicación con ellos. Pero pues lo ideal es que al detectar ellos a los chicos, platiquen con nosotros en el departamento. Estamos conformados por lo que es un maestro de apoyo, un maestro de comunicación, un psicólogo. En el caso de las USAER de primaria tienen hasta trabajador social. En el caso de nosotras no, solo tenemos maestro de apoyo, de comunicación y psicólogo. Y pues al tener esta comunicación nos van derivando en qué área ven al chico, ¿no? Si es la parte conductual, se lo derivamos al psicólogo. Si es la parte de lenguaje o comunicación, al maestro de comunicación. Y si es algo en la cuestión de aprendizaje, vamos para el maestro de apoyo. Al hacernos esta derivación, nosotros le llamamos así, derivación, el maestro de apoyo, que es el que está mayormente en la escuela, hace lo que es una observación áulica. Hacemos la observación áulica, él platica qué es lo que ve en el chico, qué necesita, y de ahí se le dan sugerencias al maestro. Y le vamos dando una determinada fecha. En 2 semanas aplica esta sugerencia. Si vemos que el chico sale con esas sugerencias, pues nada más le vamos a dar como que un monitoreo cada mes, cada 2 meses, para ver cómo va. Ahora, si vemos que aún con todo y las orientaciones no avanza, pues entonces cuando el equipo en conjunto realiza lo que nosotros llamamos un proceso de evaluación psicopedagógica, porque lo vamos a evaluar en las áreas en donde lo requiere, ya sea comunicación, psicología o aprendizaje. Y si el chico lo llega a requerir, pues entonces se trabaja de manera individual en el aula de apoyo y aparte se trabaja en el aula de grupo. Es el proceso más o menos que seguimos. Perfecto. ¿Has encontrado a alguna persona o alguna anécdota que te haya costado mucho trabajo por alguna razón, que haya sido difícil, no sé, emocionalmente, en el proceso? Cuéntanos, compártenos alguna de estas. Sí, o sea, la verdad, pues yo tengo un montón, ¿no? Desde que entré a estudiar en la licenciatura, yo entré a trabajar un tiempo con un alumno que tiene un diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo. Ahorita se conoce más bien como entra en lo que es el trastorno del espectro autista. La verdad es que su niño era un amor, pero no hablaba nada. Estaba muy pegado conmigo,
pero no le gustaba tener como que el contacto con los compañeros, ¿no? Entonces, igual cuando se portaba mal, pues había que regañarlo y sí medio bajaba su cabecita. Ahorita ya debe ser un muchachón, de hecho creo que ya está hasta en la prepa. Y la verdad bastante, él sí, pues, fue como que la primera persona, es la primera persona en la que pienso porque es la primera persona con la que trabajé. Pero de esos como que digo, ay, me rompí el coco, tengo un montón. O sea, tengo chicas que recientemente el año pasado salió una chica que tenía, bueno, ella tiene diagnóstico de discapacidad motriz. Ajá. Pero estaba muy, sí estaba bastante comprometida, nada más que pues ahí yo trabajo en comunidades, en lo que son los municipios. Entonces está como muy complicado que los lleven a un camp y prefieren que estén en la escuela, ¿no? Entonces sí da mucho trabajo comenzando porque la escuela cuando ella ingresa no tenía rampas, no estaba adaptada para sus necesidades. Cuando ella entra viene precisamente el tiempo de la pandemia. Entonces nos detuvimos un poco porque empezamos a movernos para que nos hagan rampas y demás, pero pues al venir la pandemia todo se vino como que abajo. Lo que ya habíamos medio logrado en el Palacio Municipal pues se detuvo. Luego vino el primer año, el año completo que nos hicimos completamente en línea y ella estaba en segundo año. Y cuando regresamos el año pasado pues ya estaba ella en tercero. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que ella, de repente, de 2 años que estuvo así sin hacer nada y la pasaron, empiece a querer trabajar? Entonces, la verdad sí nos costó mucho trabajo y de hecho ella es una de las alumnas que no siguió estudiando. De plano ella dijo que no quería seguir estudiando y lo único es que le iban a conseguir, pues, dónde dar, le iban a conseguir cursos de manicure y demás porque es a lo que ella se quería dedicar, no quería ni salir de su casa. Fue muy complicado, yo me la rompí la cabeza muchas veces, me peleé con la mamá porque la mamá también no quería. O sea, sí, es un caso del que digo, chispas, no logré gran cosa, pero pues ahí ya no fue tanto mío y del equipo como fue de la familia, ¿no? También tuve un caso precisamente el año pasado que salió este chico. Desde primer año, él igual, era precisamente de la misma escuela. Y él sí nos daba como que mucho dolor de cabeza antes de la pandemia, porque era reporte tras reporte y no me entregó su tarea y no hizo esto y no hizo lo otro. Y el maestro de inglés a cada rato me lo pasaba y nos lo decía y cada vez que íbamos, hizo algo este chiquito y nos lo derivaba. Pero luego vino igual la pandemia y la mamá todo el tiempo diciéndonos, no, es que no quiere hacer la tarea y ya lo voy a dar de baja, no puede, no estamos pudiendo maestra, ¿qué hago? Y nos poníamos a veces hasta las 9 de la noche a dar videollamada para sensibilizar al muchacho. Y al final sí, con él sí logramos que concluya bien, con muy buenas calificaciones. Bueno, no así que digas excelentes, pero sí con buenas calificaciones para pues, el diagnóstico que tenía. Él tenía un diagnóstico de TDAH. Y él siguió estudiando, iba a estudiar en Cobay. ¿Cómo lidias con esa frustración de que no puedo seguir apoyando a esta persona, a este muchacho, a esta muchacha, por cuestiones estructurales, por cuestiones de sistema, por incluso los papás que ya se cansaron, se hartaron y ya no quieren seguir? ¿Cómo luchas tú internamente para seguir con esta noble profesión que tienes? Pues es muy difícil. La manera en cómo yo lidio es que yo tengo una red de apoyo familiar en casa muy grande, ¿no? Entonces, cuando yo llego, vengo y se los cuento y me desahogo, y les digo, oye, pasó esto, pasó tal cosa, y me pongo a llorar porque de verdad hay días en los que te gana la impotencia de que no puedes hacer nada más por él. A veces, como dices, por la cuestión del sistema, de que ya no te dejan como que meterle más porque puedes tener algún castigo o una consecuencia. O los mismos papás ya te marcan el hecho de ya no quiero maestras hasta aquí. Y pues sí, la verdad a mí me ha servido mucho que tengo una red de apoyo familiar en casa y pues con amigos que también son maestros, se dedican a lo mismo, son precisamente igual de USAER. Entonces cuando tengo algo les escribo, ¿no? Tengo un grupo con unas amigas y les digo, ay, me pasó tal cosa, y nos escribimos y nos dejamos así desahogar todo lo que tengamos que desahogar. Y pues así, de esa manera es como lidia uno, ¿no? Pero sí como con las ganas de llorar todo el tiempo porque
hay casos que sí son muy delicados. Claro. Oye, pero me platicas que tú también vives con la discapacidad. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo desde los 11 años comencé a utilizar lentes de armazón, que me le llaman. No nos lo imaginamos. Bueno, en la familia, la mayoría de algunos de mis tíos usan lentes, entonces para nosotros fue como que muy normal el que yo usara lentes. Con el paso del tiempo, pues mi deterioro visual fue aumentando. No se nos hacía raro porque conforme pasaban igual los años, pues la demanda del trabajo y cosas así iba en aumento, ¿no? Pues en el 2018, al llegar a la escuela, al servicio donde estoy, a mí me nombran directora comisionada, entonces mi trabajo en la computadora aumentó más. Y la verdad sí fui descuidando un poquito la cuestión visual, el hecho de checar mis lentes y demás. Hasta que hace 2 años ya hasta mis mismas compañeras me dijeron, ¿sabes qué? No, tienes que ir a que te revisen. Y cuando ya fui precisamente a que me revisaran y todo, porque igual por la cuestión de la pandemia, el oftalmólogo con el que yo iba dejó de dar consulta, entonces hay que buscar la otra. Me fui con una oftalmóloga y ella me dijo, ¿sabes qué? No es normal en que ya hayan pasado tantos años y tu vista no haya mejorado. Me manda a hacer estudios, y de ahí me diagnostica una enfermedad que se llama queratocono, que afecta principalmente a la córnea y hace que pues la visión yo la vaya perdiendo paulatinamente. Para que yo no pierda la vista, me operan precisamente ese mismo año. Y pues me dijo, es nada más para detener el deterioro que tú ya tienes. No te voy a devolver la vista. O sea, lo que ya perdiste no te lo puedo devolver. Claro. Y a raíz de eso comencé a utilizar lentes de contacto. Entonces, es un poco complicado porque de por sí cuando te dan un diagnóstico y no te lo esperas, es como que hasta de cualquier enfermedad, ¿no? De que tienes gripa, ay, ya lo sabía, pero duele, ¿no? Claro. Pero pues creo que las cosas que me han ayudado es precisamente que como me he dedicado a ver tantos casos donde les dan un diagnóstico y no se lo esperan, como que de alguna manera yo ya me venía haciendo la idea de que tenía una enfermedad visual. Y pues eso me ha ayudado bastante. Incluso nos ayuda mucho cuando hacemos una sensibilización. El hecho de que yo les diga a los chicos, ¿sabes qué? Yo, así como tú, tengo tal cosa y así como tú, yo estudié la secundaria, la prepa, la universidad, hasta una maestría y estoy trabajando acá. Y me levanto todos los días temprano y viajo todos los días y hago las cosas como cualquier otra persona. Entonces, si yo pude y yo no lo sabía, tú que lo sabes y puedes hacer algo por ti a temprana edad, pues imagínate que no vas a hacerlo. O sea, yo estoy aquí como directora, pero yo no sabía que tenía esto. Claro. Y tú que ya lo sabes y que ya sabes qué tienes que hacer, ¿por qué no vas a lograr más? Entonces, de alguna manera, me ha ayudado mucho el hecho de que yo también, pues, padezca de alguna enfermedad, de alguna manera. ¿Y este padecimiento es progresivo? Sí. ¿O se detiene? ¿O...? Bueno, ahorita me operaron principalmente para detener que yo vaya perdiendo más la vista conforme pasen más los años. Pero va a llegar un punto en el que sí, yo sí voy a perder la vista. ¿Y qué piensas con esa situación, ¿no? Que en algún momento ya no la vas a poder tener. ¿Te estás preparando de alguna manera, psicológicamente, físicamente? Pues yo creo que desde hace muchos años, porque precisamente cuando yo entré a estudiar la universidad, a nosotros nos dividían en especialidades que eran 4. La visual, la motriz, la intelectual y la auditiva. Uh-huh. Y da la casualidad de que a mí la que me llamó la atención fue la visual. Y no sabías en ese momento. Y yo no sabía en ese momento que tenía una enfermedad. Bueno, sí, de hecho, si vieras que la mayoría de mis compañeros de esa especialidad usábamos lentes. Nada más que ya cuando llegamos a la universidad nos dijeron, no, es que lo que es miopía y astigmatismo no entran como discapacidad, ¿no? Oh. Pero pues yo no sabía que tenía otra cosa. Claro. Según yo era miopía. Claro. Y ya de ahí pues nos enseñaron precisamente el uso de bastón,
a comer pues con los cubiertos y los platos y demás, y lo que es el sistema Braille. Entonces, a mí me sirvió mucho lo del bastón, porque cuando me operaron, pues era la manera en la que yo me podía mover. Y precisamente al entrar en lo que es el entrenamiento de la discapacidad visual, pues la generación donde yo estuve conseguimos nuestro bastón. Ujú. Entonces yo tengo mi bastón. Ya lo Y tienes. en que me operaron, pues yo andaba con mi bastón, y hasta la doctora se reía de que yo era una enferma muy, muy noble. Pues ya estabas entrenada en Sí, ese ya. sentido, ¿no? Oye, entonces sí le sabes al lenguaje braille y todo eso, ¿no? Sí. A ver, puedes preguntar de braille, pero de lengua de señas de plano, no. Pero bueno, eso es lo que te va a ayudar mucho en algún momento, ¿no? Cuando llegues a esa parte. Sí. Oye, ¿y cómo lo transmites hacia los chicos que te toca apoyar? ¿Cómo los vas dirigiendo? ¿Cómo los ves? O sea, no solo la parte educativa, ¿no? También en otro sentido, la cuestión emocional y todo eso, también los apoyas de esa manera. Bueno, ahorita como estamos en secundaria, la verdad es que los casos que más nos tocan principalmente son cuestiones emocionales o cuestiones conductuales, ¿no? Yo les decía precisamente a mis compañeras de unidad que es muy difícil que un chico con una discapacidad muy comprometida nos llegue en secundaria. Bueno, al menos en el centro donde yo estoy, casi no llegan. Si llegan son muy, muy, muy contados, ¿no? Y pero principalmente con ellos trabajamos mucho la cuestión emocional y la cuestión de conducta. Y de repente, bueno, mi función en sí ahorita es como maestra de comunicación, diagonal, directora comisionada. Y yo voy una vez a la semana a cada una de las escuelas, una vez cada 15 días, dependiendo también pues de mis actividades, como en la parte administrativa. Y pues cuando yo voy, por lo general, hay una que otra escuela donde sí tengo la oportunidad de hablar con los chicos y sí se les hace la sensibilización. Y con los papás igual, ¿no? Sobre todo les pedimos mucho que recuerden esa etapa en la que eran adolescentes, porque como que se les olvida a los papás cómo era ser adolescente. Entonces hay que volverles a recordar, acuérdate que tú también fuiste adolescente y tú también dijiste y tú también hiciste, entonces tenle paciencia a tu hijo. Y con ellos, pues sí les decimos principalmente a veces lo que es la cuestión de conducta y emocional. Yo sí hablo mucho con ellos de lo que fue mi vida como adolescente, en qué fallé, en qué tuve aciertos, para que ellos también como que hagan la comparación de, la maestra también lo hizo, y si la maestra salió de eso, yo puedo salir de eso. ¿Algún mensaje o alguna frase que le puedas decir a los papás que tienen, pues ya sea un niño o un adolescente con algún tipo de discapacidad, algún consejo que les pudieras dar como para que no se den por vencidos, como has dicho que has tenido varios? ¿Qué les podrías recomendar? La verdad es que lo primero que les tengan mucha paciencia, mucha paciencia, que traten de entenderlos principalmente, porque esa es la etapa en la que están como que buscando su identidad. Hablando de los adolescentes, están buscando su identidad y están como indagando con quienes sí pueden tener esa confianza. Entonces, que les hablen con mucho amor, eso sí, obviamente con el respeto que como papás se merecen, y que les tengan mucha, pero mucha paciencia, porque a esa edad, y los chicos sí son muy terribles en esta generación, son muy, muy, muy terribles. Pero sí que les tengan mucha paciencia, porque la verdad cuando hemos hablado mucho con ellos y se les ha dicho, como en el caso del chico que te platiqué de TDAH, que fue nuestro orgullo el año pasado ver que salió, con maestros que le decían que ya viste, después de todo sí podías, fue como que el orgullo y decir, o sea, después de todo valió la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, las noches en vela. Y la verdad es que sí vale la pena cuando ves que los muchachos que tienen alguna condición salen adelante. Y yo tengo el ejemplo principalmente de este niño que te digo, con el que trabajé cuando estaba yo de estudiante. Él tenía un grupo de compañeritos que igual tenían una discapacidad. Hay un chico en particular que tiene discapacidad auditiva.
Y ahorita lo veo y lo veo convertido en un muchacho que va a la prepa. Y la verdad es que da mucho orgullo decir, yo fui parte de su formación. Entonces imagínate, si yo como maestra me siento orgullosa, ellos como papás, al apoyarlos y al tenerles la paciencia y seguir insistiendo, aunque los chicos no quieran, la verdad es que se siente luego muy, muy bonito. Oye, ¿qué le dirías ahora a la sociedad en general con respecto? Porque también se vuelve, en vez de que ayudemos, a veces pues estorbamos o perjudicamos con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar, con falta de sensibilización. ¿Qué le dirías a la sociedad en general que pues digamos que entre comillas están bien y no tienen una discapacidad? ¿Qué mensaje les harías llegar? Que se abran a conocer a una persona con discapacidad, porque la verdad es que entrar al mundo de la discapacidad es un mundo completamente diferente, como la carrera lo dice, es muy especial y necesitamos más personas que quieran realmente conocer la discapacidad, que no es como que digan, quiero vivirla, sino que quiero conocer, quiero entablar una conversación con una persona sorda, que les enseñen lengua de señas, porque la verdad la lengua de señas es fantástica, muy complicada, pero es fantástica. Y el mundo visual también es fantástico, el conocer todo, la cuestión de movilidad, cómo pueden ser independientes. Ver a una persona sorda, con una discapacidad motriz, una persona ciega, y convivir con ellos y tener esa relación es muy padre. Y la verdad es que no se pierdan esa oportunidad. Si tienen la oportunidad de conocer o de convivir con alguien, no se la pierdan, porque de verdad que les ayuda mucho a abrir su mente y a ser como más empáticos. Que a esta sociedad le hace falta mucha empatía. ¿Algún consejito, algún tip que nos quieras dar de nueva cuenta a las personas que no tienen una discapacidad, que no la viven al día a día? ¿Cómo podemos poner un granito de arena para que esto vaya cambiando, para que de verdad sea una inclusión para las personas con discapacidad? ¿Algún tip, algún consejo de que podamos hacer en nuestro día a día que no estamos haciendo hoy? Yo creo que lo principal es aprender a no hacer lo que no queremos que nos hagan. Porque al hacer lo que nos gustaría para nosotros, vamos a buscar siempre hacer lo mejor para los demás. Y la parte de inclusión, nosotros manejamos mucho la frase de que no haría falta la palabra inclusión si de verdad estuvieran incluidos, valga la redundancia, ¿no? Pero yo creo que principalmente es no hacer lo que no queremos que nos hagan. Qué gran consejo, no hacer lo que no quieres que nos hagan. Y pues también yo aportaría de que tengamos más empatía, tengamos más sensibilización con las personas que tengan alguna discapacidad desde nuestra trinchera, ya sea que seamos maestros, empleados, enfermeros, doctores, doctoras, o en algún puesto público, algún servidor público, que siempre tengamos presente esa sensibilización y además de no hacer lo que no queremos que nos hagan, hacer o dar lo que nos gustaría que nos den, ¿no? Por ejemplo, tener un mejor acceso a los edificios, al momento de estar conduciendo un vehículo, entender que no solo tu mundo es el que importa, sino también el de los demás, ¿no? Y hay que pues darles paso, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, creo que, muy importante para ir creciendo como sociedad, ¿no? Y desde la educación es muy importante tenerlo. Sobre todo que, bueno, una de las cosas que a mí me ha dejado mucho trabajar con ellos es que uno nunca sabe cuándo va a pasar por estas situaciones. Entonces, de ahí la frase de no hacer lo que no quiero que me hagan, ¿no? Porque a lo mejor pensando egoístamente solamente en mí y en mi mundo, a lo mejor yo voy a vivir en algún momento algo que ellos están viviendo ahorita. Exacto. Y no me gustaría pasar por lo que ellos pasan ahorita. Entonces, ¿de qué manera voy a dar un granito de arena? Como tú dices, haciendo lo que a mí me gustaría que me hagan
y eso permite que tengamos mayor empatía. Exacto. O sea, nadie está exento de no tener alguna discapacidad, un accidente o alguna cuestión fisiológica. Nadie está exento. Así que te agradezco mucho que nos hayas compartido tu mundo, tu profesión, tu sensibilización y también cómo vives la discapacidad tanto personal como profesionalmente. Fanny, muchas gracias. Gracias a ti, Alex, por invitarme a este podcast maravilloso. Que lo compartan y que le den like y que se suscriban para que más gente vea este tipo de mensajes y compartan los mensajes que dan cada uno de los invitados y sus mundos de profesionales y personales. Este es el mundo según Alex. Gracias, Pedro, por estar siempre del otro lado. Ustedes no lo ven, pero es parte fundamental de este podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio del mundo según Alex.